Esto es Hablemos de Mercado con Juan Cruz Campero y Manuel Caballero. Una mirada a las finanzas y la economía. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Hablemos de Mercado. Bueno, hoy vamos a estar tratando tres temas centrales que estuvieron pasando a lo largo de la semana, entre ellos el tema de la recompra de letras intransferibles y el desembolso con el Fondo Monetario Internacional. Vamos a estar hablando de la última licitación, ¿sí? El roleo de la deuda que hizo el Tesoro ahora el día de ayer. Y después, por último, bueno, vamos a estar trabajando con el dato de inflación que también salió a la publicación recientemente. Juan, ¿cómo estás? ¿Querés comentarnos esta semana cómo la viste? Bien, bueno, complicado porque muchas noticias en poco tiempo, pero bueno, empecemos a desglosar un poco. Eh, ya desde la semana pasada habíamos mencionado sobre las letras intransferibles del Banco Central y la recompra. Básicamente las letras intransferibles son un bono que el Banco Central tiene y cuyo pagador, digamos, es el Tesoro. Estas letras vienen de que el Tesoro, producto del déficit fiscal, lo que hacía era pedirle plata al Banco Central y le daba a cambio un bono, que son estas letras intransferibles. La diferencia con cualquier otro bono es que no se pueden transferir, o sea, no se pueden vender a otro inversor, con lo cual la única alternativa que tiene el Banco Central es tenerlas. Entonces, lo que hizo el gobierno con el último giro del Fondo Monetario de 2.000 millones de dólares, y también lo había hecho antes con giros anteriores, en total ya son 12.000 millones de dólares la cantidad de letras intransferibles recompradas. Lo que hace el gobierno es cancelarlas, básicamente. El Tesoro le da esos dólares al Banco Central. ¿Por qué lo hace? Porque vos decís, si esta deuda nadie te va a obligar a pagarla porque la tenés vos mismo, ¿por qué la recomprás? Básicamente lo que hace es mejorar el balance del Banco Central y por lo tanto mejorar el respaldo que tiene el peso, fortalecer un poco la moneda. También podrían comprar a través del MULC, por ejemplo, o sea, comprar dólares sería otra alternativa, ¿no? Pero eso implicaría emisión monetaria. Entonces, por eso es que el Banco Central no compra dólares en el mercado, sino que lo fondean, digamos, cancelando las letras Claro, intransferibles. históricamente esta fue la herramienta que se usó para generar emisión monetaria, ¿verdad? O sea, si uno lo piensa en retrospectiva, siempre fue lo que se hizo durante, bueno, la gestión del gobierno anterior y que era la herramienta, digamos, la más usual para... Era deuda que no se iba a pagar nunca, vamos a ser honestos. Que por ahí un poco lo planteó el gobierno cuando entró de que justamente iba a sanear el balance del Banco Central en ese plan de dolarización que quedó como, quedó como en un segundo plano. Hoy ya no se habla de eso, pero de todas maneras, un poco lo que se pregonó en ese momento era, bueno, vamos a sanear el balance del Banco Central. Bueno, es justamente agarrar y hacer esa recompra de esos títulos de una deuda que no se iba a pagar jamás, digamos, Claro, ¿no? O sea, hasta... al final, cuando vos ves, o sea, el valor del peso, el valor de cualquier moneda, depende del respaldo que tiene. Ujú. Cuando vos ves el balance del Banco Central, bueno, tenés que ver qué ¿Qué hay tiene? atrás de los pesos que tenemos nosotros en el bolsillo. Entonces, cualquier recomposición que vos vayas haciendo contribuye a que el peso sea una moneda Obviamente, más más fuerte, fuerte. por lo tanto, tener menos inflación o que el dólar suba menos, bueno, todo ese tipo de cosas vienen de mejorar el balance del Banco Central. Con lo cual, es positivo en ese sentido. Y bueno, después como dato, las letras intransferibles que todavía quedarían por recomprar, si bien no es un objetivo recomprar todas, son otros 50.000 Sí. millones de dólares. Eso, Es una repito, no es cifra, algo que se vaya, sí, es un es montón. una cifra importante. O sea, así es. Y no es algo que se vaya a recomprar, lo repito, no es un objetivo del gobierno, pero para que tomemos dimensión de la cantidad de dinero que se había emitido y que, bueno, y que un poco está respaldada la cantidad de pesos que están respaldados por... Al final es mucho mejor tener dólares que un bono del tesoro, obviamente, porque Sí, es lo que hace que se te convengamos que contagioterice. había títulos que no, o sea, no estaba en la intención del gobierno repagarlas, digamos, y eso era lo que estaba, digamos, soportando el valor de la moneda de hoy. Claro, tal cual. Mm. O es un poquito más firme, obviamente, tener Sí. dólares en vez de bonos. Y bueno, y después otro tema también de la semana fue bueno, esta licitación que tuvimos el día de ayer, miércoles. Bueno, eso te cedo a vos la palabra en ese sentido. Contar un poco lo que fue el resultado de la licitación y bueno, por qué todavía tenemos tasas de interés tan altas y cada vez más altas. Bueno, tema licitación, la licitación de ayer vencía en unos 15 billones de pesos más o menos, o sea, estamos redondeando para que
para que simplificar todo, se rolearon en términos de deuda 9.3 billones, ¿sí? Con lo cual queda afuera de ese roleo de deuda un gran porcentaje, alrededor de unos 5 billones que quedan afuera del roleo de deuda. Bueno, esos pesos se van a inyectar, ¿sí? Vamos a ir por partes. El roleo de deuda fue del 61%, ¿sí? De lo que vencía el día de ayer. A ver, el dato de color de la licitación fue que la mayoría fue, casi todo, te diría, fue en LECAPs, creo que alrededor del 80% fueron LECAPs. El dato es que se extiende un poquito la duration, o sea, se alarga un poco el vencimiento de los títulos que se venían, digamos, renovando. ¿Qué estaba haciendo el Tesoro antes? Bueno, venía renovando cada 15 días, o sea, todos vencimientos cortos. Nosotros hablamos hace 2 o 3 capítulos de que el gobierno, el principal problema que tiene hoy es que tiene vencimientos por 100 billones de acá hasta fin de año, ¿sí? Lo cual implica que, bueno, esa deuda le va a ir venciendo y la tiene que renovar. No es lo mismo renovar esa deuda 1 mes, 2 meses, 3 meses, que hacerlo cada 15 días y que cada 15 días, viste, tengas de vuelta el mismo problema y que te estén preguntando, bueno, a ver qué tasa me vas a ofrecer. Más en un panorama electoral con tanta volatilidad como la que tenemos hoy. Entonces, bueno, se convalidó, ¿sí? Una tasa efectiva mensual bastante alta, te diría. Sí, más del 4%. Más del 4%. Y por otro lado, se trató de extender un poquito más de duration, es decir, un poco más largo. Se trató de que el vencimiento fuera arriba de los 25 días y de ahí para adelante. Después, por otro lado, en ese mismo escenario, bueno, ¿qué salió a plantear el gobierno? Que esa liquidez que quedó, que son 5 billones de pesos, es un monto importante, que no se renovaron, ¿sí? No se renovaron porque no se renovaron. Es decir, los bancos, o sea, el público decidió simplemente rolear el 60% de la deuda, hay un 40% que quedó por fuera, eso iría a la liquidez, digamos. Eso podría tener alguna presión a la baja en términos de tasa, pero el gobierno salió a anunciar de que va a absorber esa liquidez, ¿sí? A través de una licitación que se va a dar el día lunes, en la cual justamente, a ver, va a servir, es una licitación en la cual va a ser para poder suscribir títulos que se van a usar para encajes remunerados, ¿sí? Que es un poco, lo vamos a ir explicando a lo largo, digamos, del programa, porque tiene su complejidad, pero también eso es importante porque tiene su impacto en términos de economía real, o sea, hoy eso tiene un objetivo, ¿sí? ¿Querés que charlemos? Sí, antes un comentario sobre el comunicado que hizo Toto Caputo hoy, que antes de ir más a lo finito, a lo más bajo, digamos, veamos el esquema macro desde arriba. Y hoy Toto Caputo aclaró bastantes cosas, explicó en un tweet bien cómo funciona el programa, básicamente una cantidad de dinero fija, que es la base monetaria amplia. Pero bueno, ahí hay un punto importante, que para no entrar en tantos aspectos técnicos, hay un punto importante que es que ellos dicen, nosotros vamos a absorber todo el dinero que se considere que no es demanda genuina de pesos, porque estamos en un proceso electoral. Entonces, ellos dicen, nosotros tenemos una cantidad de dinero fija, que es la base monetaria amplia, y la composición de los distintos elementos que integran esa base monetaria amplia es lo que va cambiando. Básicamente, a veces hay más dinero circulando, a veces está colocado, digamos, por dejarlo en términos simples. Entonces ellos dicen, nosotros dentro de ese número que va a estar fijo, que es la base monetaria amplia, vamos a ir cambiando la composición. Y esa composición se va a cambiar según la demanda que el Banco Central interprete que es demanda de peso o la no. correcta, digamos, para ellos. Claro, lo cual nos deja abierta la puerta, que no sabemos exactamente cómo determinan si por ejemplo, esos 5 billones que vos decías que quedaron fuera, que el público inversor, sobre todo bancos, demandaron, es decir, que dijeron, yo no te renuevo la deuda, dame esos pesos que los necesito. ¿Cuál es el criterio que ellos usan para decir, bien, me pediste esos pesos por demanda de dinero o no es una demanda genuina de dinero y por lo tanto los reabsorbo? No está claro cuál es ese criterio y bueno, la lógica que manifiesta Caputo es porque no estamos en una situación normal, sino que estamos en un proceso electoral. Parece que fuera más, digamos, atado a la volatilidad del tipo de cambio que digamos, a una pauta estricta de parte del gobierno de decir, bueno, esto lo manejo en función de este determinado parámetro. Así es. O sea, Es en conclusión, perdón, sí. ¿no? Ahí eso sería, digamos, el mismo concepto que venimos trabajando de el tema de tasa endógena y una cuestión de oferta y demanda de dinero. O sea, la tasa de interés se va a determinar por una cuestión de oferta y demanda de dinero. O sea, la determina el mercado. Lo que está haciendo hoy el gobierno es
trabajando sobre la demanda o la oferta según Sí, lo sobre que la ve, cantidad. sobre la cantidad, ¿sí? En función de lo que ellos crean que es conveniente, en función, digamos, también un poco de la volatilidad que hay en estos días por tema de elecciones. Claro. No deja claro cuál es la pauta que usa para justamente en este escenario, por ejemplo, determinar de que esa demanda, digamos, la tienen que reabsorber Claro. porque es un exceso en términos de liquidez. Claro, si yo te pido plata, yo te puedo decir cualquier cosa y está en vos, o sea, que vos me creas para qué la quiero usar, es medio subjetivo, digamos, ¿no? Entonces creo que ahí hay una cuota de discrecionalidad importante y creo que en general a todos nos genera cierta duda, porque ellos dicen hay un criterio, sí, pero hay criterio para algunas cosas y para otros parece que no. Y bueno, el principal impacto que esto tiene es obviamente tasas más altas porque hay una necesidad de pesos, que eso es evidente porque si no, no tendrías una tasa de interés tan alta, ¿no? Quizás yo creo que lo que el gobierno piensa es, como hay elecciones y hay más incertidumbre, hay una menor demanda de pesos, que lo podemos ver más claro en mayor demanda de dólares. Todos Sí. nos gusta resguardarnos en dólares antes de las elecciones. Entonces, quizás el gobierno especula con que la demanda de dinero es una, por cuestión electoral te cae y después de las elecciones se recuperaría ese nivel previo. Yo creo que esa es la lógica que ellos tienen en la cabeza. Entonces dicen, bueno, para evitar ese bache, hoy te subo la tasa para que tengas un incentivo a estar en pesos y que se suavice esa caída de la demanda o se mantenga estable, digamos. ¿Cuál es la consecuencia? Que para lograr esto, la tasa, bueno, Tiene que subir. y no solamente tiene que subir, sino que está muy alta. Hablamos de que tenemos una inflación de en torno al 20% proyectado y una tasa de 50, o sea, tenés 30 puntos por encima de la inflación. Lo mismo vemos en la curva SER, que los bonos SER están rindiendo inflación más 30%, con lo cual, bueno, es un poco preocupante, sobre todo en efectos en el crédito privado y en las empresas que se están financiando esa tasa. Que un poco nosotros también supimos hablar de que, bueno, también en tema crédito privado no tiene un componente, digamos, no representa mucho en términos de porcentaje, ¿sí? El tema crédito privado. Entonces no es un mercado muy desarrollado, con lo cual es como que parece que el gobierno no lo considera prioritario por el momento. O sea, yo creo que a Claro. lo mejor en este nivel de impacto han dicho, bueno, posterguemos esto para más adelante cuando resolvamos todo esto, porque claramente el principal efecto que tiene una tasa de interés alta es un efecto recesivo en la economía. Te traba todo, traba toda la pyme. A ver, yo en ese escenario, digamos, trasladado a lo más simple, no hay ningún negocio hoy por hoy, digamos, suponte que el tipo de cambio permanece medianamente planchado como especula, o por lo menos lo que se está planteando en el escenario de hoy. Con una tasa, pongámosle ya, porque ya no sabemos cuál es la tasa tampoco, ¿no? O sea, vamos a ser honestos, o sea, hoy tenés LECAPs cortas que rinden arriba del 55-60% y tenés LECAP un poquito más larga del 40-45%. Ahora, no hay ningún negocio, ¿sí? Que funcione con tasas como esa, ¿sí? Suponte que podemos hablar en dólares, en pesos, ¿no? Pero no hay ningún negocio para mí, o sea, a ver, que soporte ese nivel de tasa y ese nivel de tasa real, porque el capítulo pasado lo hablamos también con Aníbal, que creo que lo habías planteado vos. A ver, ya en términos nominales hemos hablado inclusive de tasas mucho más altas que esta. Pero hoy estamos en un escenario de tasas reales muy positivas. Entonces te obliga a hacer como un análisis mucho más estricto de qué tipo de decisiones uno va a tomar y el principal nivel de impacto es ese. O sea, no, al margen de lo monetario, al margen por ahí de lo que uno pueda pensar en términos de tipo de cambio, de inflación controlada, bueno, el efecto, digamos, secundario por otro lado es este. Claro. ¿Sí? Sí, y ahí como vos decís, quizás lo que dicen desde el gobierno es, bueno, sí, reconozco, sé que estoy haciendo un daño en términos de tasa de interés de actividad, pero como el nivel de crédito es bajo, que está por debajo del 10% del PBI, es muy bajo, sobre todo comparado incluso a otros países de la región, quizás es como que dicen, bueno, está bien, pero el daño no es tanto porque es relativamente poco el Poco. crédito de la economía. Entonces, bueno, creo, un trade-off, decir, bueno, gano por este lado que yo decía, de sostener la demanda de pesos, de tratar de llegar a las elecciones con un tipo de cambio medianamente controlado, si es posible más bajo del actual, con una inflación que siga a la baja. Y del otro lado, bueno, la consecuencia es ese daño a la economía real, que también después otro punto a analizar es por cuánto tiempo es, que en principio sería, calculo, hasta las elecciones, y bueno, y realmente qué tanto impacto le puede generar a las compañías en el largo plazo este problema de corto, porque de última
alguien podría decir, bueno, estás a pérdida unos meses y después te recuperas. Bueno, todo eso es parte del terreno que se vulnera y que genera dudas sobre la sostenibilidad de estos niveles de tasa. Y en ese sentido también, de paso, siempre hay que, creo, recalcar que el contexto que tienen las empresas que además enfrentan esta situación ya es desafiante en el sentido de que tenés costos que suben, no podés subir demasiado los precios porque la demanda, o sea, no vendés, ¿no? La demanda no te convalida esos precios. Y te abren importaciones por ahí, tenés que competir contra compañías, digamos, que tienen otra envergadura, otra escala. Sí, que son más eficientes que vos. Que son bastante más eficientes que vos. Yo creo que ahí, volviendo un poquito a lo que habíamos hablado la semana pasada en el capítulo anterior, es como que hoy la eficiencia, digamos, toma un rol preponderante. También en ese escenario, ver el empresario hoy actual está obligado por ahí a incursionar en un montón de herramientas que antes no se evaluaban. Honestamente, durante muchos años el negocio podía funcionar, estaba todo bien en términos, digamos, financieros. Había tasas de interés que eran negativas. Uno a lo mejor compraba una máquina, se endeudaba en pesos y el dólar después hacía su trabajo, uno estoqueaba mercadería y la inflación te salvaba. Legendariamente fue esa la política, digamos, de una compañía y no había una política financiera muy activa. Bueno, hoy no está la cosa así, o sea, hoy uno quiere sacar una línea de crédito, quiere financiar su capital de trabajo y la tasa que vos hoy tenés ahí, supongamos un tema banco, ¿no? O sea, a ver, y estamos hablando de un 40-45% de tasa. Sí, ¿sí? Y ahí te hago una aclaración. Encima, el principal, digamos, el principal elemento que están financiando las compañías es el capital de trabajo, porque hablamos de tasas cortas. Tasas cortas. Como el descubierto bancario incluso, o bueno, cualquier línea que sea a través del mercado en segmentos avalados y demás, descuento de cheques, es todo corto plazo. Pensemos ahí, hagamos un análisis de cómo se movió el tipo de cambio. La inflación, o sea, la inflación del 20% que estamos hablando ahora, tipo de cambio, ¿cuánto se habrá movido? Un 10% con todo este ruido que se generó, y vos vas y tomás una línea al 40-45%. ¿Cómo te pega eso? Y te pongo un caso puntual. Cuando sale el dato de inflación, que vos podés ver las diferentes ramas, digamos, componentes, cómo variaron, cuando vos ves prendas de calzado, prendas de vestir y calzados, te da que los precios bajaron casi un 1%, 0,9%. Y bueno, el caso de las empresas de ese sector están experimentando la misma suba de costos, tanto costos, digamos, de más operativos, productivos como financieros. También tienen una suba de costos y además los precios bajan, porque no pueden subirlos si no venden. Entonces, en ese escenario donde los costos se te incrementan y los precios se te bajan, es todavía más dura la situación, ¿no? Y esto es independientemente de la situación financiera que, dependiendo de la estructura que tengas en tu empresa, puede ser más grave o no. Pero bueno, es la situación de varias industrias que ven agravada aún más la situación por producto de no poder trasladar al consumidor ese aumento de los costos. Sí, sobre todo lo que es industria textil y calzado es una de las más golpeadas, vamos, ¿no? Porque tenía mucha protección en términos regulatorios. De todas maneras, bueno, a ver, es algo que está generalizado, que las compañías locales, una pyme local, pasa a competir de repente con una multinacional que viene y bueno, en el caso puntual de lo que tiene que ver con ropa, bueno, ahora están estas marcas, digamos, que uno puede importar esa mercadería de China, usar prendas que a lo mejor son de más baja calidad, pero de todas maneras vos pasás a competir de repente. El tipo con el que vos compartís es una persona que tiene un parámetro distinto, una eficiencia muy distinta a la que vos venías acostumbrado. Vos venías acostumbrado a otro modelo de negocio, ¿sí? A un modelo de negocio que terminaba licuando cualquier deuda que venía, y hoy no. Hoy tenés que agarrar y tenés que hacer un análisis muy pormenorizado del tipo de decisión que vos tomás, de cuáles son los costos que no corresponden, digamos, cuando uno ve un estado de resultados, decir, che, bueno, esto qué me aporta, qué valor me aporta en términos de compañía. Yo compro esta maquinaria, ¿la puedo repagar? ¿La tasa me da para repagarla? ¿Me va a generar más rentabilidad que la tasa a la que yo estoy tomando para comprar esta máquina? Yo creo que esas son ideas centrales porque es algo a lo que no estábamos acostumbrados. Sí, ese es el mundo clave.
que te dé una rentabilidad más alta que lo que estás pagando, que hoy, si lo pagas hoy, es muy alto, con lo cual es lo que vos decías antes. Realmente tenés tanta rentabilidad como para poder pagar eso. Claro, o sea, aparte, o sea, habría que preguntarle a la persona que toma esa línea si él eventualmente, a ver, si sigue viendo que el mismo escenario que veía antes. Porque de última, a ver, si yo estoy tomando una tasa del 40, estoy viendo o que la inflación se va a disparar a más del 40% y me va a terminar licuando la línea, o si soy una compañía, no sé, agroexportadora en un 90%, que mi dinero, digamos, entra, mi flujo entra en dólares, bueno, apuesto una suba del tipo de cambio abrupta. Pero si a esa pregunta vos me contestás, no, yo considero que la inflación va a seguir en baja, que va a ganar el gobierno actual y eventualmente que el tipo de cambio va a estar dentro del esquema de bandas, y bueno, tendrías que rever si eventualmente la decisión que tomaste es la mejor, ¿sí? Sí, o si lo vas a aplazar. Que por eso, y acá es donde más se ve lo que siempre decimos y los economistas dicen, una tasa más alta es menor actividad. Bueno, es por esto, Es ¿no? por esto. Esta es la forma más sencilla de verlo. Es un ejemplo, o sea, Sí, esto es ejemplificarlo en máximo nivel. Ahora, el mercado tiene soluciones para eso, tiene herramientas para eso, ¿sí? Uno eventualmente puede hacer coberturas, ¿sí? Con futuros que hablamos recién, y en ese escenario, bueno, dejar justamente un tipo de cambio cerrado. eh, Habría que sofisticarse un poco, sí, pero hoy las compañías yo creo que están obligadas a hacerlo. ¿Mm? sí, Por lo menos, a ver, no creo que haya otra salida. Y eso en todos los aspectos, digamos, de lo que son hoy las empresas, van a tener que competir con estándares internacionales, con compañías, digamos, a ver, si es un mercado abierto, donde vos podés competir contra cualquiera, donde está liberado al tema de importaciones, podemos discutir si económicamente es una buena decisión o no, sí, pero la realidad es que hoy vos tenés que competir con un yankee, con un chino, y bueno, entonces sí, ese es el modelo económico. O es, sea, no sirve de nada que te pelees con el modelo porque no va a cambiar. O sí, sea, esas son las reglas y bueno, y hay que adaptarse. lo Y en ese dijimos en algún nivel fue momento, no sencillo. vamos a discutir economía, vamos a justamente a trabajar con datos objetivos. ¿Mm? Claro, sí, bueno, y lo mismo en línea con lo que siempre hablamos también de las elecciones. El modelo que el gobierno tiene para llegar a las elecciones es esto, tasa de interés alta. Podemos discutir si va a ser menos alta o más alta. Este nivel ya es, me parece muy alto, pero bueno, va a ser una tasa real positiva, es decir, por encima de la inflación, bastante alta, eh, porque le ayuda a seguir desinflando, a mantener el tipo de cambio, y eso va a ser hasta las elecciones. Después ahí veremos, porque la realidad es que dependiendo del resultado tenemos dos escenarios muy distintos y sobre todo que en un escenario donde el gobierno gana las elecciones, es como que toda esta presión Sí, que decíamos antes de la estacionalidad, del proceso electoral y demás, se empieza a disipar, con lo cual ya como policymaker, como gobierno, ya tenés otras herramientas a tu alcance, tenés otras cosas que puedes hacer y de hecho la discusión incluso que vamos a tener aquí en el podcast y que todos vamos a tener en general va a ser otra, ya mirando hacia el 2026 ujú, y cambios de todo tipo que pueda de todo haber tipo. en el esquema. Pero bueno, mientras tanto, no Aguantar. es sí, aguantar y tratar de buscarle la vuelta, siempre y cuando también, bueno, lo que vemos, creo que está claro que hay mucho pragmatismo a la hora de hacer política económica Ujú. y el gobierno está tratando de encontrar diferentes herramientas, hablamos de ventanillas de liquidez, de que ponen pesos, retiran y bueno, están intentando, creo que, Bien, creo que todo se desencadenó con el desarme del EFIS, que no salió bien, sí. y a partir de ahí, bueno, ahora están tratando de solucionar y bueno, es lo que nos va a tocar hasta las elecciones. El desarme del EFI, como para aclarar, decir, conceptualmente no está mal, sí, porque era algo que nunca termina bien, pero a lo mejor en términos de momento no fue el adecuado. Ahí recién mencionaste el tema de ventanillas de liquidez, de última como para aclarar que un poco qué es lo que Sí, sí, pasó contanos, esta contanos. semana y también, también nos quedó el tema de, bueno, la licitación del día lunes, que son como los dos temitas, digamos, que están relacionados al tema de la licitación esta con el roleo del 61%, ¿no? Eh, bueno, a ver qué aclaró el gobierno esta semana, ¿no? Que un poco generó nerviosismo en términos de tasa y eh, a partir el día lunes se va a hacer una licitación, ¿sí? En la cual van a poder, digamos, suscribirse los bancos con títulos en pesos aparentemente a más de 60 días.
esos títulos los van a poder usar los bancos, ¿sí? Para encajes, ¿sí? Lo van a poder usar justamente como encaje, va a ser un encaje remunerado. ¿Y qué es lo que le va a dar el gobierno a cambio? ¿Sí? Le va a dar justamente la posibilidad de endeudarse, ¿sí? Contra el central, eh, a plazos muy cortos, ¿sí? Y ahí cambia el concepto que lo podemos profundizar un poquito más de la tasa pasiva, el pasivo, ¿sí? Contra un pase activo. ¿Qué implica eso? Que van a Perdón, ahí pagarte una tasa. te hago una aclaración para que por las dudas lo repasemos así, todos nos Sí, pueden seguir en esta parte que es medio complicada. Lo que va a hacer el Banco Central, bueno, y el Tesoro en su conjunto es, al banco le va a tomar dinero a un plazo largo, entre comillas, ¿no? 60 días, y le va a abrir la posibilidad a que le pida prestado todos los días la plata que necesite. Entonces es como, bueno, yo tengo 100, listo, yo te sí. los tomo, los colocamos a 2, 3 meses. Al medio, si vos necesitas 10, 20, 15, 50, 60, yo te los doy a un día, lo que quieras. El esquema anterior era, Así es. al banco le sobra plata, venía el central, te la tomaba y te pagaba una tasa por eso. O sea, vos podías ser, vamos a decir, ineficiente en el manejo de liquidez que vos tenías. O sea, al banco no le importaba si le quedaba guita, digamos, en la cuenta al final del día. Total, sabía que le pagaban una tasa. Sí, ¿Sí? el central lo iba a tomar. El central lo iba a tomar, te pagan una tasa y listo, ya está. Soy un poquito ineficiente, me hace falta liquidez para mañana, bueno, sé que me pagan. ¿Sí? En el escenario de hoy es un poquito se da vuelta y hoy lo que estaría buscando el gobierno desde su parte es que justamente los bancos suscriban a títulos que son más largos, ¿sí? Porque eso mejora inclusive lo que tiene que ver con el perfil de vencimiento de la deuda esta de corto plazo. Hoy el principal problema que tenemos hoy en materia financiera es que tenés títulos que son muy cortos y te vencen todos de acá a fin de año. Encima, con elecciones al medio. Bueno, con esto es una muy buena herramienta que incorpora el gobierno para decir, bueno, metamos vencimientos más largos y que los bancos, si necesitan liquidez, o sea, que se administren bien los bancos, que administren de forma eficiente su liquidez. Pe- pero por otro lado, a ver, ¿qué es lo que plantea? Decir, bueno, esos títulos, usalos, ¿sí? Como garantía, para que yo te preste la liquidez si te hace falta y de última vos me pagas, ¿sí? A ver, cambia el concepto de lo que venía manejando antes, de que el central te tiene que pagar por la liquidez que vos tenías ahí remanente, ¿sí? Entonces, Sí, planificar un poco mejor. planificar Colocala más tiempo y manejate mejor. Esa es la lógica, digamos. conceptualmente eso tendría que traer mayor estabilidad en términos de tasa, ¿sí? Naturalmente, porque esa liquidez, si uno la administra un poquito mejor, con un perfil de vencimiento un poquito más largo, ¿sí? Tendría que estabilizar la tasa. Hoy el principal problema que tiene la tasa es que tiene un remanente de plata que entra y sale del sistema, que los bancos no saben cómo administrarla y que los encajes, digamos, no está muy claro cómo es el manejo de encajes que tienen hoy. De hecho, la licitación de ahora trajo mucha expectativa porque los bancos dijeron, bueno, metámosle caps a 10 manos porque la tasa estaba súper alta, no encajemos, no perdamos esta tasa real tan positiva y bueno, de última en la licitación de ahora rolimos menos deuda y de hecho Claro. pasó un poco eso, o sea, Sí, y por eso también quizás cambia la política de encajes y ahora, antes los bancos tenían que cumplir con un promedio mensual de efectivo que tenían que tener. Ahora hay un monto que tienen que cumplir todos los días. todos los días. Con lo cual ya no tenés tanto margen para jugar. Y es más, si vos tenés que poner, si vos sabés que tenés que tener 100, vas a poner 101 por lo menos. Con lo cual absorbe un poco más de Es dinero. contractivo eso, ¿no? Claro, sí, sí, se sigue poniendo cada vez todo más contractivo, como si la tasa no fuera alta. Pero bueno, de nuevo, es la política monetaria que el gobierno optó, al menos por ahora. Bien, y por otro lado, Juan, lo último que tenemos es el dato de inflación, ¿sí? El Sí, último dato publicado. Había proyectado una mediana del 1,8, terminó siendo 1,9. A ver, eso implicó que no hubo un traslado a precio, un pass-through. sí, importante remarcar eso porque siempre está la duda de, che, si sube el dólar, se traslada los precios. Bueno, No se trasladó. seguimos, siempre esto es un semana a semana, prácticamente un mes a mes, pero bueno, seguimos sin ver eso, lo cual es positivo, porque bueno, si es lo que nos preguntábamos hace un tiempo, si el tipo de cambio va a flotar, ¿qué va a pasar con el nivel de precios, no? Cada vez que Sí. sube el dólar va a subir los precios, bueno, por suerte esa dinámica se estaría rompiendo. Y lo otro es que la inflación núcleo bajó inclusive un poquito más
con respecto al mes anterior. Claro, el 1,9 que dio en parte está un poco más empujado hacia arriba por estacionales y precios que en teoría después deberían bajar porque son estacionales. Ujú. Con lo cual, bueno, en ese sentido sigue siendo un éxito la política del gobierno en ese sentido. Después creo que la discusión es si realmente el costo de desinflar fuerte y mantener el tipo de cambio controlado, si realmente el costo que se paga vale la pena. Bueno, Juan, creo que con eso podemos dar por concluido el capítulo y nos vemos la semana que viene en otro capítulo de Hablemos de Mercado.